En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Buena parte de nosotros, cuando escuchamos el término bolsa de valores o mercado bursátil, nos remitimos a imágenes de películas generalmente producidas en los Estados Unidos, donde una serie de ejecutivos ambiciosos y frívolos juegan a hacerse millonarios manipulando a través de un juego de oferta y demanda los intereses de la empresa y de los estados. En la realidad de nuestro país, el mercado de valores es un poco diferente. Se trata de un mercado en crecimiento donde muchas personas depositan sus inversiones esperando obtener rentabilidades que varían según el nivel de riesgo de sus apuestas. En esta emisión de Contraseña, decidimos acudir a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM para que nos explicaran cómo funciona este mercado. Y usaremos como contexto el desarrollo del caso de corrupción en la bolsa de valores con más repercusiones de los últimos tiempos, el caso Interbolsa. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Un mercado de valores es un conjunto de instrumentos que permite canalizar el ahorro de algunos sectores de la economía hacia otros sectores que requieren recursos para la inversión. Generalmente los mercados de valores contribuyen de una manera dinámica al crecimiento económico, dado que le permiten al sector productivo tener recursos para financiar sus proyectos de inversión. Digamos que lo mejor, o digamos lo que tiene el mercado de valores colombiano, es un mercado inmaduro, es un mercado en crecimiento, es un mercado pequeño, el cual tiene muchas oportunidades por ese mismo motivo, porque vamos en crecimiento y podemos buscar cada día crecimientos mucho mayores. Empresas nuevas generalmente no pueden participar en los mercados de valores. En el caso colombiano, las empresas que participan en el mercado de valores son empresas que llevan cierta tradición y a partir de esa tradición le permite generar confianza a cada uno de los inversionistas. Y además que es un mercado donde todos imaginamos o todos pensamos que lo que más se negocia o se transa son acciones. Y en realidad lo que más se transa o se negocia son títulos de deuda pública del gobierno, en este caso llamados TES. Los títulos de deuda pública funcionan para el gobierno como un método de financiación para todos sus gastos y para todo el presupuesto que él tiene. Lo que hace salir al mercado a decirle a las personas que él tiene un título por el cual va a pagar una rentabilidad en un tiempo determinado. Podemos hablar, y el ejemplo podría ser de 6 meses. Donde yo salgo al mercado a decirles, señores, yo les puedo entregar esta letra y en 6 meses les voy a pagar lo que ustedes me van a prestar más unos intereses adicionales. En general el mercado de valores está regulado por varias instituciones. En primer lugar, el Banco de la República es la autoridad monetaria, entonces tiene cierto grado de interferencia sobre el dinamismo del mercado bursátil. Y de una forma directa la Superintendencia Financiera regula la mayor parte de las operaciones. Hay que tener en cuenta, y es que yo como persona natural no puedo ir a invertir directamente al mercado de valores. Tengo que buscar, en este caso, unas comisionistas o agentes autorizados en el mercado de valores colombiano. Por intermedio de ellos voy a hacer una inversión en el mercado de valores, comprando algunos, digamos, o teniendo algunos activos en ese mercado. Hasta hace algunos meses, el intermediario de mayor reputación en la Bolsa de Valores de Colombia era Interbolsa. Manejaba más de la tercera parte de las transacciones que se hacían en el mercado. Su fundador era nada menos que el presidente del Consejo Directivo del Mercado de Valores de Colombia, y para la Superintendencia Financiera era una entidad altamente confiable en la que cualquier colombiano podía invertir tranquilamente su dinero.
Sin embargo, el 2 de noviembre de 2012, el Gobierno Nacional decidió intervenirlo. Las razones por las cuales se tomó esta decisión las trataremos más adelante. Para entender este tema, hablaremos con una de las víctimas de este famoso caso de corrupción financiera. Precisamente uno llega al mercado de valores porque primero lo veía un mercado muy seguro. Segundo, hay asesorías, porque uno no conoce muchísimas cosas ni tiene la comunicación de primera mano como lo tienen los asesores por los que yo respondo, mis asesores o los asesores que tuvimos, que de muy buena fe nos orientaron y que incluso ellos mismos también y a su familia invirtieron en las opciones que tenía Interbolsa. Entonces llegamos allá pues por la asesoría, por la fama que tenía Interbolsa de ser una empresa de bolsa muy poderosa, con una experiencia ya como de 20 años y obviamente con unos dueños que se suponía tenían un aval de credibilidad muy grande. En el mercado de valores se ofrecen muchas garantías para los inversionistas, dado que los controles que ejerce la Superintendencia Financiera y la Bolsa de Valores le permite a los inversionistas estar tranquilos que sus recursos van a ser bien invertidos. Hay una dinámica que está asociada, digamos, al campo de los negocios, es que toda inversión tiene ciertos niveles de riesgo. ¿Qué busca la bolsa? Ofrecer productos y servicios financieros que minimicen un poquito los riesgos inherentes a las decisiones. En el mercado de valores, como en casi todas las formas de las empresas de valores, a veces había momentos buenos y otros momentos de depresión económica, dependiendo muchas veces obviamente de la economía mundial. Llegamos a Interbolsa y ya cuando llegamos sin saberlo, ya Interbolsa hacía rato que estaba muy mal. Y que parece que algunos entes encargados de vigilar también lo sabían. Pero las personas del común no teníamos idea de dónde íbamos a llegar. Nos asesoraron muy bien desde el comienzo. No hubo en ningún momento hubo dudas, ni hubo retrasos de pagos, ni se oyó ningún rumor que nos dejara con alguna intranquilidad. Cuando vamos y hacemos un poco más el trasfondo, nos encontramos que Interbolsa tuvo una restricción temporal de liquidez. En otras palabras, eso es como si a nosotros nos faltara plata por una semana en nuestro bolsillo, por la cual no podemos pagar alguna obligación de esa semana. Pero el mercado de valores es tan estricto en cuanto a la confianza y en cuanto a la liquidez que cualquier falta de esas da causal automáticamente de intervención. Cuando regresemos de comerciales, hablaremos de las razones que llevaron a la Superintendencia Financiera a intervenir Interbolsa. Y conoceremos por qué para una institución como el ITM es tan importante tratar este tema. Ya volvemos. El 2 de noviembre de 2012, el Gobierno Nacional anunció que intervendría la que hasta este momento era la comisionista de bolsa más grande de Colombia e iniciaría el desarrollo del escándalo financiero más grande y complejo de los últimos años. La trascendencia de las acciones que ocurrieron allí llevó a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM a realizar un congreso de gestión financiera especializado en el caso Interbolsa, ya que a partir de este se pueden entender muchos fenómenos que ocurren en el mercado de valores colombiano. Me enteré porque en un noticiero, creo que fue un jueves a final del año, dieron la noticia que Interbolsa estaba ilíquida. Inmediatamente cuando yo oí ilíquida Interbolsa, sabía que eso no era que estaba ilíquida, sabía
había otra cosa mucho más poderosa detrás, porque una casa de bolsa como ese Interbolsa no queda líquida de la noche a la mañana. Entonces comenté a la gente de mi entorno y les dije mi presentimiento. Y se empezó a desenredar el nudo que aún no se desenreda. Entonces, ¿qué causó esa restricción temporal de liquidez de Interbolsa? Entonces, digamos que llegamos un poco a las inversiones que tenía Interbolsa y a un plan ambicioso, si lo podemos decir así, que tuvo Interbolsa con unas acciones, en especial con Fabricato. Digamos que lo primero es que tuvo una apuesta grande por la empresa Fabricato, y en esa apuesta grande por conseguir Fabricato tuvo un apalancamiento en lo que llamamos repos. La legislación actual en materia de supervisión presentó vacíos. Esos vacíos, a través de estas operaciones repos, fueron aprovechados por algunos socios de Interbolsa y hicieron unas operaciones que en algún caso se les salió de las manos. Inclusive ellos en conferencia o en declaraciones de prensa han manifestado que en algunos casos corrieron más riesgo de lo que deberían de haber corrido. La pregunta diría también, ¿qué es un repo? Expliquemos un poco como para tener claridad. Un repo es como tener yo una casa de empeño en las cuales las personas van y me llevan un bien, un activo cualquiera, en las cuales en un tiempo, como todos lo sabemos, yo debo volver a la casa de empeño por ese producto, pagar lo que me prestaron más unos intereses. En el caso de Interbolsa, los repos los hacía era con las acciones. El bien que Interbolsa empeñaba eran las acciones. Salía al mercado a decir que él tenía unas acciones, que le prestaran dinero sobre ellas, que él en un tiempo determinado devolvía el dinero más una rentabilidad. Desde que se inició la intervención y posterior proceso de liquidación de Interbolsa, las investigaciones han señalado que una de las principales razones de la quiebra de esta entidad fue el manejo irregular que quisieron hacer de las acciones de Fabricato. Según el informe que Pablo Muñoz, liquidador de Interbolsa, le entregó recientemente al superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, Interbolsa invirtió 56.000 millones de pesos en acciones de Fabricato, acciones que hoy valen solo 8.000 millones de pesos. Esta y otras razones hacen que hoy este comisionista tenga una deuda de 250.000 millones de pesos, de los cuales no podrá pagar ni siquiera la mitad. Las investigaciones además señalan que hubo una posible manipulación en el manejo de los precios de las acciones de Fabricato, pues lo que buscaban los comisionistas era hacerse al control de la empresa y sobrevalorar sus acciones para después venderla. En esa apuesta se cometieron los más graves delitos, pues buena parte de los clientes de Interbolsa manejaban sus propias cuentas, prohibiéndole a la empresa comisionista tocar esos dineros sin su autorización. Pero algunos se saltaron esta restricción y tomaron el dinero de cuentas seguras para depositarlo en la arriesgada estrategia que habían planteado. Hay jubilados, hay comunidades religiosas, hay personas, empleados común y corriente, hay personas sencillas que cualquier dinero que recibieron de una jubilación la invirtieron en Interbolsa. Y también hay gente con poder económico que invirtió en Interbolsa. Pero la gente de Interbolsa no son las personas potentadas que la imagen de alguna manera de pronto refleja. ¿Por qué apostarle a Fabricato, cierto? Ese es un negocio que en el mundo se ha dado mucho, en especial con las textileras, en este caso Fabricato. Se dice muchas veces que el negocio de las textileras, en este caso, es más rentable si yo vendo los activos fijos que tiene la empresa que vender la empresa en sí. Lo otro es, muchos en el mundo ha sucedido, en China y en muchos lugares, donde empresas toman posesión de textileras para luego venderlas o conseguirles un socio estratégico con el cual yo puedo obtener una utilidad. Es como yo comprar una tienda, digamos entre comillas, caída, medio la pongo un poco bonita y la vendo. Obtuve una ganancia. ¿A quién se la vendo? A alguien que sepa más del negocio, que tenga claridad sobre el negocio y que le pueda servir. Cuando los clientes se dieron cuenta, empezaron a ir a la oficina de San Fernando Plaza. No permitían la entrada. Había algo
en la puerta había un escrito pues, informando lo que estaba pasando. La gente obviamente se asustó muchísimo, pero cuando ya empezaron a ser más veraces las informaciones y las noticias, ya sí fue un caos, porque ya no era algo pasajero ni transitorio. Se ha especulado mucho sobre la responsabilidad del papel de la regulación. Ahí hay muchos elementos que hay que considerar. Uno, que en términos de regulación, en los últimos años hemos visto que la regulación en Colombia sobre los mercados financieros ha mejorado y cada vez se ha refinado, pero cada vez más los agentes económicos también encuentran vacíos en la regulación, y esos vacíos a veces son aprovechados para hacer ciertas operaciones que, si bien no están prohibidas por la ley, pero siempre siembran como un manto de duda acerca de los niveles de riesgo que pueden correr. Muchos expertos han llegado a la conclusión de que la superintendencia intervino cuando debía haber intervenido, y sobre todo intervino cuando las normas existentes le permitían intervenir. De cierta manera no encontraba una manera de intervenir a Interbolsa antes. Pensemos que es que Interbolsa era la comisionista más grande del país, manejaba alrededor del 35% del mercado de valores de Colombia, y no era fácil demostrar la restricción temporal de liquidez hasta que el mismo Interbolsa dejara de pagar a algún acreedor. Y digamos, y concluimos ahí que frente a la falta de ética y transparencia de algunas personas, es difícil que las normas puedan cumplir todo lo que ellas o lo que ellos quieren cumplir en el mercado de valores. A ver, lo más lamentable de todo esto no es únicamente la pérdida del dinero, es la pérdida, como lo dije anteriormente, de la confianza en las instituciones y en el Estado. Porque aquí somos ciudadanos reconocidos cuando se necesita un voto o cuando hay que pagar un impuesto. De lo contrario, somos ciudadanos de segunda, NN. Para nada nos tienen en cuenta. Yo hubiera preferido, ya ves, invertir en DMG porque al menos tenía una posibilidad de tener la certeza de que había un riesgo latente en DMG. Pero invertir en algo que era totalmente confiable, seguro, y que, no sé, 8, 10, 15 personas hayan hecho una trama, un tejido tan bien hecho para robarle a muchísimas personas, eso ha sido un golpe bajo pues para muchas personas en su economía. Cuando regresemos de la siguiente pausa, volveremos para concluir con las lecciones aprendidas que nos deja este caso y con lo que pueden hacer las instituciones universitarias para ayudar a prevenir que escándalos de este nivel vuelvan a presentarse. En esta emisión de Contraseña hemos estado repasando de la mano de expertos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM cómo funciona el mercado de valores colombiano y las acciones que llevaron a la liquidación de Interbolsa. En este último bloque analizaremos cuáles son las acciones que pueden tomar las universidades para prevenir estos descalabros financieros y qué lecciones le deja al país este caso. ¿En qué debo invertir mi dinero o las personas en qué deberían invertir el dinero? Digamos que el principal activo que tiene el mercado financiero es la confianza. Y con lo que pasó en Interbolsa, pues digamos que se ha perdido. Se ha generado desconfianza en todo el mercado financiero. Eso diríamos y eso podríamos concluir. Pero cuando vamos a mirar las cifras del mercado financiero colombiano, en especial de la Bolsa de Valores de Colombia, vemos que ellas vienen en alza. Las lecciones que nos da Interbolsa es que debemos buscar una regulación más ágil, que tape más rápidamente los vacíos, que tape más rápidamente la falla del mercado.
Y digamos que la principal y más grande es que la superintendencia debe estar pendiente y solicitando más información sobre todas las actividades que estén realizando los comisionistas, los agentes financieros en el mercado, qué actuaciones y qué posiciones están tomando en el mercado, y de cierta manera adelantarnos un poquito y pensar por qué la está tomando, para qué está tomando esa posición, qué es lo que busca con esa posición, y eso solo lo podrá encontrar es si le solicita información, ¿cierto?, a la gente o al intermediario financiero para poder tomar una decisión. Y la otra, digamos, moraleja a la que nos lleva, es decir, debemos tener más ética a la hora de hacer negocios y no siempre buscar el vacío o la caída o el hueco a la ley. El caso Interbolsa nos deja muchas moralejas. Nos deja moralejas desde el punto de vista ético. Es decir, hasta qué punto yo puedo defraudar la confianza de unos inversionistas. Hay personas que han confiado firmemente en que sus recursos van a ser bien manejados. Entonces ahí lo que vemos en este caso es que se defraudó la fe pública, la confianza que tenía, la fiducia, la fe, la confianza que la gente tiene en que los agentes del mercado van a hacer la mejor gestión. Y nos queda un reto, por ejemplo, para las universidades en materia de formación. Tenemos que reforzar mucho en nuestros estudiantes, en nuestros futuros egresados y profesionales, mucho la formación, al menos hacer una discusión sobre los valores éticos y los principios que se deben de tener para que un mercado funcione correctamente. El ITM, digamos que en esa búsqueda lo que hacemos es intentar capacitar no solo a los estudiantes de ingeniería financiera, sino a la comunidad en general, con diversas charlas, ¿cierto?, donde le enseñamos a las personas cuál es el funcionamiento del mercado financiero, qué inversiones pueden hacer, pero también les decimos y le hacemos mucho énfasis en el riesgo que eso corre, porque toda inversión tiene un riesgo como puede tener una ganancia. Lo que queremos es generar personas íntegras y sobre todo hacemos mucho énfasis en la ética, personas éticas en las inversiones y conocedoras y que sepan el riesgo que están corriendo, que sepan en qué están invirtiendo, que sepan y conozcan el mercado para que puedan tomar una decisión, ellos sin estar basados en otras personas que los pueden llevar por un camino que no es. Yo digo que a partir de ahora va a ser muy demorado que la gente vuelva a invertir en casas de bolsa, porque uno oye en las reuniones y en las asambleas que hemos tenido que la gente se hace la misma pregunta: ¿en qué vamos a invertir? Sabemos que toda inversión tiene un riesgo, pero un riesgo de negocios, no un riesgo de robo a este nivel. Entonces la gran pregunta es, ¿no queremos volver a invertir en bolsa? ¿En qué otra cosa invertimos? Porque es que además ya no creen en nada. Es que ya no, cuando nos dicen que hay una cuenta que estaba respaldada y vigilada, eso no da una noticia absolutamente nada. Que intervenga la superfinanciera, la superintendencia, el fiscal o la fiscalía, eso no tiene ningún valor ya para uno. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. También los invitamos a buscar el fanpage de Facebook de Contraseña. Hasta pronto.